Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Cuando lo encuentren, por favor de buscar el versículo 14. 5:14. ¿Ya lo encontraron? Amén. Vamos a leerlo en alta voz todos, hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Una vez más, ¿está alguno enfermo? Llame a los Palabra de Dios. Pueden tomar su asiento. Iglesia moderna, eso es lo que vamos a estar reflexionando en esta hora de la noche. Es el reflexión número 69. La iglesia moderna se ha extraviado. La iglesia está siguiendo prácticas, supersticiones, hechicería, brujería, ritos que no tienen nada que ver con la iglesia de Jesucristo. Hay cosas que hace la iglesia moderna que verdaderamente no tiene sentido alguno. Por ejemplo, el versículo que apenas leímos es uno de los versículos que puede ser interpretado erróneamente. Comienza con una pregunta. ¿Cómo comienza? Ahí está la pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Hago una pregunta a todos los que estamos aquí, que tenemos la Biblia abierta. ¿A quién está dirigida esta pregunta, hermanos? Escuchen. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? A los creyentes. Uno dijo a los enfermos. ¿Alguien más? A los incrédulos, va a decir ahí. ¿A quién está dirigida esta pregunta? A los creyentes. ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos bien? A la iglesia. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Bueno, es notorio. La pregunta va al que está enfermo. Escuchen eso. Al que está enfermo. La pregunta no está dirigida a los ancianos, a los sanos, sino al enfermo. En Canjobal está muy claro. Ta'ay es ya es ay. Escuchen eso. Parece que está dirigido a la iglesia, ¿verdad? Parece que está dirigido a todos los creyentes, pero no, está dirigido al que está enfermo. Ta'ay es ya es ay, dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Es importante entender esto para poder entender el significado del aceite. El que está enfermo tiene que hacer una cosa. ¿Qué tiene que hacer? Hacer llamar a los ancianos. Entonces por eso estamos seguros que no va para todos los cristianos. El enfermo tiene que hacer esa decisión. Es muy importante entender esto también. ¿Quién tiene que llamar a los ancianos? El enfermo. El enfermo tiene que hacer esa decisión. No los ancianos hacen esa decisión por el enfermo. ¿Se dan cuenta? Pero en nuestro tiempo hay pastores de otras denominaciones, incluso ancianos de esas denominaciones, sacan el aceite y van a las casas a ungir enfermos, cuando ni son llamados por el enfermo. La Biblia dice aquí que el enfermo es el que tiene que llamar a los ancianos, no los ancianos, es decir, los pastores, se
nombran y van a las casas a ungir personas con aceite. Hay otra cosa que quiero que enfoquemos en este mismo versículo. Quiero que enfoquemos en el estado que se encuentra el enfermo. Físicamente ya no es capaz de levantar, mucho menos caminar. Por eso tiene que llamar a los ancianos que vengan a él y no él a los ancianos. Esto sí es una enfermedad gravísima, no es cualquier enfermedad. Tiene que ser una enfermedad que te pone al borde de la muerte, que no tiene cura. En otro sentido de decir, no es como lo que le pasa al pastor, le lastimó la espalda por un descuido. Estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura. En cambio, lo que vemos dentro de la iglesia moderna, hay personas enfermas por tos, por un virus de la temporada. Llegan a la iglesia y se les unge con aceite según para sanarlos. Ni siquiera ellos lo piden, simplemente el pastor o el anciano se le ocurre hacerlo dentro de las iglesias que sabemos. Porque no entienden lo que dice la Biblia. Ellos entienden el versículo 14 de esta manera. Escuchen cómo ellos lo entienden. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Úngelo con aceite en el nombre de Jesús. Así lo entienden ellos. Pero eso no es lo que dice este versículo. ¿O sí? ¿Verdad que no? Pero ellos lo entienden así. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Úngelo con aceite en el nombre de Jesús. Así dice. Pero así no dice en el versículo 14. En el versículo 14 está muy claro. Allí dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Es decir, ¿está alguno enfermo? Y ya no se puede levantar, ya no puede caminar. Llame a los ancianos de la iglesia. Está muy claro. Lo que dice Santiago 5:14, en primer lugar, el enfermo tiene que ver su necesidad. El enfermo tiene que ver su necesidad. Si él no ve su necesidad, no va a llamar a los ancianos. Y entonces los ancianos tampoco van a ir a buscarlo. Y llamar a los ancianos, él tiene que ver su necesidad y llamar a los ancianos. Segundo lugar, los ancianos tienen que orar por él. Y lo más interesante aquí es el aceite. ¿Lo ven? El aceite. ¿Qué hacemos si un enfermo nos llama, hermanos ancianos? Estoy enfermo y el doctor me dice que me voy a morir mañana y necesito una oración. Nos vamos con el aceite. No. Eso es lo que dice la Biblia, dice uno. Veamos qué es lo que significa aquí el aceite. El aceite que vemos aquí, hermanos míos, nos hace conocer el estado espiritual del enfermo. El aceite simboliza la dedicación o entrega de una vida en la mano de Dios. ¿Sabían eso? Es decir, el aceite simboliza que ese enfermo se está consagrando su vida para Dios en su lecho. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está buscando la voluntad de Dios. No está pidiendo que se muera, ni tampoco está pidiendo sanidad. Lo que está pidiendo es voluntad de Dios. Consagrar su vida a Dios. Por eso enseguida en el versículo 15 lo dice. ¿Qué dice? Y la oración de fe salvará al enfermo. Eso quiere decir que su vida está para perderse. Ya está para perderse. Quiero que noten algo conmigo aquí donde dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Quiero que enfoquen ahí.
¿La oración de quién? El enfermo. El enfermo va a poder orar. De los ancianos. Pero nos han enseñado que son los enfermos. Escuchen eso. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿La oración de quién? De los ancianos. No del enfermo, sino de los ancianos. Ahora hago una pregunta. ¿Qué tipo de oración deben los ancianos hacer? ¿Sanidad? ¿Oración de fe? No, allí no es lo que dice allí, eso es lo que muchos nosotros, ¿cómo? Oración de voluntad de Dios. La oración de fe. ¿Quién tiene la fe? Los ancianos. La oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué tipo de oración deben los ancianos hacer? No lo dice explícitamente en el versículo 14, pero allí está escondido. ¿Qué tipo de oración? Pero lo podemos notar por el aceite. ¿Qué dice? Y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Escuchen eso. Eso es lo que está significando qué clase de oración tienen que hacer. Y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Una oración de dedicación o consagración. Por eso esa oración de fe salvará al enfermo. Aquí no se trata de la oración del enfermo, se trata de la oración de los ancianos. Pero en la iglesia moderna, si el enfermo no se salva, es culpa de él, porque no ora con fe, dicen los otros. Aquí nada que tiene que ver la fe del enfermo, aquí es el anciano. Pero aquí no es la oración del enfermo la que vale, aquí es la oración de los ancianos. Pero no una oración de sanidad, sino de buscar la voluntad de Dios sobre el enfermo. Hay mucho más. Si fuera la oración del enfermo, entonces no llamaría a los ancianos. ¿Sabían eso? Si fuera la oración del enfermo, es decir, si él orara por él mismo, no llamaría a los ancianos. ¿Qué haría? Él haría una oración que Jesús encomendó en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si fuera el enfermo orando por él mismo, pero aquí no, es la oración del anciano. Hay más. Esta oración de consagración o dedicación no es para prepararlo, ¿verdad? Para que se muera como hacen los católicos, que oran por los que están a punto de morir y le echan agua bendita, según para dejarlo limpio para entrar derechito al cielo, a la otra ida. Esto no es lo que está diciendo acá. O para que se sane como hacen las otras denominaciones. No. Sino para buscar la voluntad de Dios sobre esa vida. Es dedicarlo a Dios si está en su designio de salvarlo o llevarlo. Muchos dicen que el aceite es el que limpia el pecado y que cura al enfermo. No. Eso no es lo que dice la mitad del versículo 5. Versículo 15. Quiero que se enfoquen un poquito en el versículo 15, la mitad donde dice, y si hubiere, ¿qué dice? Casi terminando. ¿Pueden leerlo, hermano? Leeremos todo el 15 para que entendamos. Y la oración de fe. Escuchen este, hermano. ¿Qué dice? Y si hubiere cometido pecados. Espera un momento.
El aceite no es para limpiar pecados o para quitar una enfermedad. ¿Qué nos hace? ¿Qué quiere decir? Y si hubiere cometido pecados. La palabra si hubiere, no está diciendo que el enfermo tiene pecado, ¿o sí? ¿Verdad? Pero hay muchos que malinterpretan esto. Vamos a ir a orarle y vamos a sacarle todo de su corazón, que nos confiesa su pecado. A esto pasa mucho a las hermanas en Guatemala cuando no les nacen los hijos. Y a fuerza, di el pecado que tienes que tener pecado, por eso no nace tu hijo. Hasta cincho a veces le dan y no tiene pecado. ¿Ven lo que está pasando aquí? ¿Qué dice? Y si hubiere, ¿verdad? Cometido pecado. Si hubiere. No está diciendo que por el pecado está enfermo. No. Por si acaso también ha cometido pecado. De este se va a perdonar. ¿Ven esto detalle? Eso quiere decir que un cristiano fiel puede enfermarse sin haber cometido ningún pecado. Un cristiano fiel puede estar enfermo de enfermedad grave, crónica, que le puede quitar su vida sin haber cometido pecado. He visto, hermanos, incluso he conocido a siervos de Dios que verdaderamente son santos en el sentido, fieles en la obra y se mueren de cáncer. ¿Qué decimos? ¿Tiene pecado? Claro que no. Si te enfermas, no necesariamente porque has cometido pecado, claro que no. Si un hermano se enferma de una enfermedad mortal, no siempre quiere decir que ha cometido pecado. Si leemos los versículos anteriores en 10 y 11, 5, 10, vean allí conmigo, hermanos, 5, 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y escuchen el 11. Y he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Fíjense, ¿quién menciona ahí? Job. ¿Job ha cometido algún pecado y se enfermó? Nada. Piadoso en todo el sentido de hablar. Por eso es todo lo que está significando aquí. Solamente el versículo 14 tiene un gran mensaje adentro. El aceite no es el que sana. Y hay otro problema aquí. Y esto es donde muchos no les gusta. Ya me he enfrentado con unos ancianos sobre esto. Y escuche, espero que no me voy a enfrentar con unos acá. Ni la oración de los ancianos puede sanar. ¿Escuchan eso? Ni la oración de los ancianos puede sanar, sino la voluntad de Dios. Porque hay muchos que piensan, si llamamos todos los ancianos se va a sanar. Puedes llamar miles y millones de ancianos con mucha fe. Si no está en la voluntad de Dios, no puede pasar nada, hermanos míos. Lo que tienen que hacer los ancianos es consagrar esa vida, quiere decir dedicarlo a Dios. He aquí, esta vida es tuya. Si lo quieres tomar, tómalo. Si lo quieres llevar, llévatelo. Y si le das más tiempo, dale más tiempo. Es tuyo. Eso es lo único que pueden hacer los ancianos. Por eso el aceite no es el que sana, ni la oración de los ancianos, sino la voluntad de Dios. Pablo habla sobre dejar
a uno de sus compañeros en la misión por estar enfermo. ¿Sabían eso? Vayan conmigo en 2 de Timoteo, allí vamos a acabar. Ya se nos fue el tiempo, hermanos. Es muy lindo esta reflexión. Perdón. 2 a Timoteo 4:20. Si lo encuentra, hermano, alguien puede leer ahí, por favor. 2 de Timoteo 4:20. Dice así. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Ok, vamos a leerlo. 2 de Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto. ¿Cómo estaba Trófimo? Estaba enfermo. ¿Ven esto? ¿Por qué tengo que mencionar esto? ¿Acaso no había aceite en ese tiempo? En ese tiempo, si fuera el aceite que sanaba o la oración de los ancianos, Pablo era anciano también. ¿Acaso no él pudo? ¿Ven esto? ¿Qué dice Pablo? A Trófimo dejé en Mileto enfermo. Él estaba enfermo, no lo pude llevar conmigo. Para que vean que el aceite ni la oración aquí sana. La voluntad de Dios. Para concluir, los invito a ir allí donde estamos, 2 de Timoteo. En 2:7, si no me equivoco, hermanos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte demasiadamente, perdón, está en lo voy a leer aquí, hermanos. Y para que la grandeza de la revelación no me exalte demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofete para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios, Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. Hermanos míos, las enfermedades no son sanadas por oraciones, por aceites, por brujerías, por hechicerías, por cualquier otra cosa. Las enfermedades pueden ser quitadas solamente por voluntad de Dios, no por voluntad de hombre. Si fuera el aceite o la oración de los ancianos, ¿por qué Pablo no llamó a los ancianos cuando él estaba enfermo? ¿O por qué por qué no se puso aceite a él mismo? ¿O por qué no se curó a él mismo? Al fin y al cabo los apóstoles tienen el don de sanidad. ¿Ven esto, hermano? Se contradice mucho los que practican la sanidad con aceite, con otra clase de cosas. Así que tengamos cuidado, iglesia amada de Cristo, de ir atrás de las supersticiones, de ir atrás de la hechicería, de la brujería, de cualquier persona que dice que puede sanar o cualquier cosa que se dice que se puede hacer. Tengan cuidado. Hay hombres que dicen que pueden sanar. Hay hombres que les pueden engañar. No hagan caso a eso. Si está en la voluntad de Dios,
te sanarás. Si no está en la voluntad de Él, te llevará, porque la vida está en sus manos. Él tiene todo bajo su soberanía. No hay nada y nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Puedes hacer cualquier cosa, pero si Él dijo, hasta aquí, hasta allí. Palabra de Dios.